Que Dios les bendiga, hermanos y amigos, rica y abundantemente. El día de hoy, hermanos, vamos a continuar con esta serie de sermones titulada Los eventos antes del fin. Estamos analizando, hermanos, que durante los periodos del primer siglo, estamos hablando del primer siglo después de Cristo, la iglesia, los apóstoles comenzaron a escribir y a darse cuenta de que Jesús había dicho palabras que cuando Él se las dijo, no las comprendían en su totalidad. No se daban cuenta de que Dios ya había establecido lo que iba a suceder en la historia, se los había escrito, hermanos, desde Daniel, cuando Daniel fue exiliado y les había explicado que el pueblo de Israel tendría que pasar por cierta tribulación, por ciertos problemas que iban a ser conquistados. De hecho, ya estaban bajo las conquistas y Daniel le pregunta a Dios, ya pasaron 70 años, ¿qué sigue después de esto? Y todavía se pospuso un poquito más por la rebeldía del pueblo. Sin embargo, hermanos, cuando escribe Daniel lo que Gabriel le dice, muchas de estas cosas quedaron selladas. Así le dice Dios a Daniel, sella esto, no lo digas. Y también se lo dijo a Juan, que escribe el Apocalipsis. Los que han tenido la responsabilidad de leer las lecturas este mes, estamos estudiando sobre Apocalipsis. El día de hoy debimos haber leído el capítulo 13. ¿Sí? Ayer leímos sobre la mujer y el dragón, y el día de hoy debimos haber leído el 13. Si no lo ha leído, léalo, hermanos, por favor, porque estamos viendo el libro de Apocalipsis. Y el día de hoy, hermanos, quiero que veamos lo que Pablo le dice a los tesalonicenses que iba a suceder durante el último periodo de la historia. Ahora, quiero ser bien claro, hermanos, porque Pablo creía que iba a suceder durante su vida, durante el periodo que él estaba vivo. Así le escribe a la carta. Fíjense, por ejemplo, segunda a los Tesalonicenses 2, que acabamos de leer, el versículo 1 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, Pablo sabía que había un movimiento durante su vida que la gente escribía acerca de que Jesús vendría pronto, pero transgiversaba la verdad de Dios. Y Pablo se da la tarea de escribirle a ellos, porque en la primera carta de Tesalonicenses vimos la semana pasada, que fue la primera carta que escribe Pablo, acerca de que Jesús iba a venir por su iglesia, el arrebatamiento. Eso lo vimos. Pero aquí, hermanos, Pablo ahora les habla acerca de la apostasía. Y es lo que vamos a estudiar. También les habla acerca del espíritu del anticristo, que vamos a estar estudiando durante las próximas semanas. Pero Dios, hermanos, le dice a Pablo, diles que antes de reunirnos, tiene que venir la apostasía. Fíjense, hermanos, dice el versículo 3, nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá, fíjense, no va a venir Jesús, dice, no vendrá el Señor Jesucristo, nuestra reunión, dice, la venida, la parousia, y ahorita lo vamos a ver, y luego también escribe nuestra reunión con Él, ahorita lo vamos a ver, dice la Escritura, va primero a venir la apostasía. Y después de eso, ¿qué va a venir? Ahora sí dice, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Muy bien. El escritor y filósofo franco-suizo Oliver Clerc, conocido por escribir libros de autoayuda, escribió una analogía sumamente interesante que lo vio en las ranas y se le llama el síndrome de la rana hervida. No sé cuántos de ustedes lo han conocido. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? ¿Qué es lo que sucede? Que la rana no se da cuenta cuando usted la pone en una olla, dice este escritor, en la autoayuda hacia el hombre, existe en la naturaleza de la rana, que lo ponen en una olla y ponen a hervir el agua en
lumbre o en temperatura mediana o baja. No le suben de jalón, sino que despacio ponen a hervir el agua. Y la rana no se da cuenta porque regula su propia temperatura y como el aumento del daño es progresivo, no se da cuenta, no lo percibe. Se pone más caliente el agua y ella no lo siente porque es progresivo. Hasta que la rana muere hervida. Y decía este filósofo y escritor, vivimos en una sociedad que está siendo hervida a fuego lento. Y si usted analiza, hermanos, lo que ha pasado en los últimos 5 o 10 años, ¿quién se iba a imaginar todo lo absurdo que los hemos vuelto? Peleando batallas por la gramática, peleando batallas por la autopercepción, peleando batallas cuando el mundo se está colapsando y desmoronando en cosas que no valen la pena. En cómo deben de ser los baños, cómo debe ser la utilización, los deportes. Dios mío, dice uno, ¿realmente vale la pena perder tiempo y millones de dólares? Escuchó usted bien. Millones de dólares por el 1% de toda la sociedad. Eso es a nivel mundial, usted lo puede investigar. Por el 1% de los hombres y el 0.5% de las mujeres, es decir, por el 1.5% de la sociedad, se está colapsando e hirviendo la sociedad y la familia. ¿No me cree? Investíguelo. Investíguelo. Una de las herramientas que Satanás y los demonios han utilizado para destruir a la humanidad es la construcción de una nueva moral. Para redescubrir a la sociedad, a la familia, la percepción del mismo humano y sobre todo la importancia de la identidad. Escúcheme bien lo que voy a decir, realmente no es nueva. Lamentablemente siempre ha existido. De hecho, la Biblia nos relata, hermanos, que la sociedad se ha autodestruido. ¿Y sabe por qué? Es la razón número 1. Usted lo puede investigar, ¿eh? Puede investigar cuál es la razón número 1 por cual todas las civilizaciones han caído. La inmoralidad sexual. Y no estoy hablando nada más de adulterio y fornicación, estoy hablando de homosexualismo, lesbianismo, autopercepción, cambio de género, lo que usted quiera. La Biblia nos enseña que no es nuevo. Sin embargo, por los avances tecnológicos se tiene acceso más sencillo y fácil, pero no es nuevo. Esto ha existido a través de la historia y usted lo puede investigar. Sodoma, Gomorra, los amalecitas, los egipcios, Babilonia, los griegos, los romanos. En nuestro tiempo, hermanos, se sigue lastimando esto que estas civilizaciones ya habían empezado. De hecho, hay excavaciones donde se han descubierto este tipo de inmoralidad sexual. Los más recientes, hermanos, fue en, hay varios, ¿verdad? Pero uno de los más recientes fue aquella ciudad que destruyó el volcán del monte Vesubio, llamado Pompeya. ¿Lo ha escuchado? Y uno dirá, caray, también fue destruida por fuego. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Obviamente no lo es. Ahora que estamos estudiando, hermanos, los eventos antes del fin, es necesario tocar el tema de la apostasía. La palabra apostasía, antes de brincarme ahí, esa es la palabra que les decía ahorita, dice el apóstol Pablo, hermanos, no quiero que ignoren acerca de la venida, que es la parusía, regreso presencial, y luego dice de la episinagoge, reunión de gran asamblea. O sea, Pablo está diciendo, Jesús va a regresar físicamente, o sea, presencialmente va a venir Él y nos vamos a tener una asamblea general grande con Él. ¿Quiénes? Nosotros los creyentes.
Jesucristo va a regresar presencialmente y nosotros nos vamos a reunir con Él. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero dice, antes de que esto suceda, va a existir dos cosas muy importantes. Dice, la primera de ellas, que es la que vamos el día de hoy a ver, es la apostasía. Y la palabra apostasía significa retracción, repudio, renuncio, abandono, deslealtad a la fe en Dios. Eso es lo que es, hermanos. La apostasía es una retracción, es decir, si lo tomo, no, ¿sabes qué? Mejor no. Repudio es ni me hables de eso. Y luego agrega la otra definición, es abandono, es decir, que estuviste un tiempo en él o en ella y luego te vas. Deslealtad, es decir, ahí estás, pero no eres leal. ¿A qué cosa, hermanos? A la fe en Dios. En otras palabras, la apostasía tiene muchas caras. Puede ser desleal, puede ser un abandono, es decir, dejarlo, una retracción o simplemente un repudio. No quiero nada de eso. A la fe en Dios. Estas son unas imágenes, hermanos, yo sé que no todos la pueden ver, pero acabamos de leer, hermanos, que la gente repudia la persona de Dios o la persona específica de Jesús. Usted puede hablar de cualquier otra entidad o divinidad, pero cuando se toma el tema de Jesús, existe un repudio contra él, una burla contra él. Hermanos, espero que nadie se ofenda, ¿verdad? Honestamente, creo que esto es algo que vemos todos los días. Y tengo que ser bien honesto, claro que esto, hermanos, es una inmoralidad humana, una burla contra Jesucristo y su acción, donde presentan a Jesús lo que no es. Es decir, ellos creen, hermanos, que está basado la obra de Jesús, hermanos, solamente en el amor. No, hermanos, se equivocan. ¿Sabe por qué fue Cristo la acción que vino a morir? No solamente fue su amor, fue su justicia. Porque ¿qué iba a hacer Dios contra el pecado? Lo va a castigar. Y Jesucristo dice, mi justicia va a destruir la maldad humana, pero como les amo, entregaré a mi Hijo para que se arrepientan de sus pecados. ¿Me explico, hermanos? O sea, el amor no es la única base, como muchos de ellos lo dicen. ¿Qué dicen ahora? No, es que Jesús es amor. Pero también es justo, es fiel, es verdad. Todo esto, hermanos, tenemos que estar conscientes. Jesucristo, hermanos, lo rechazan totalmente. A tal grado, hermanos, que no se puede mencionar su nombre en muchos lugares. Usted puede hablar de muerte, puede hablar de Alá, puede hablar de Buda, puede hablar de cualquier otra entidad, pero Jesucristo lo rechaza. Y voy a decirle algo, ¿verdad? Porque la gente me dice, ¿por qué? Porque es la verdad. Así se acabó. Podemos hablar mentiras, pero cuando se toca la verdad, no nos agrada. Yo personalmente, hermanos, pienso, ¿verdad? Cuando yo veo esta clase de imágenes, humanamente hablando, voy a ser bien honesto, claro que causa incomodidad, molestia, humanamente hablando. Qué bueno que Dios no es como nosotros. Él es misericordioso porque a todos ellos también les ofrece el perdón, su gracia, su amor, como a nosotros nos la ha ofrecido. Ellos no son mejores ni peores que nosotros. Somos igual ante los ojos de Dios. Pero existe un paso muy importante, queridos hermanos y amigos, que debemos de dar. Se le llama arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, queridos amigos y hermanos, no tenemos relación con Jesús. Y eso se le llama apostasía. En Primera de Timoteo 4:1, quiero leer Primera de Timoteo 4:1.
Dice, pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos, algunos, ¿y qué dice ahí, hermanos? Apostatarán de la fe. Pero fíjense, y aquí me llama mucho la atención, porque quiero hacer mucho énfasis, que cuando uno rechaza la fe en Dios y en la Biblia, en su verdad, en su amor, su justicia, el arrepentimiento, el perdón de pecados, en una nueva vida. Por eso Cristo le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, una nueva vida. Le dice Pablo a los Corintios, en segunda carta a los Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí ahora son todas hechas nuevas. No podemos ser igual, sino que ahora somos nuevos en Jesús. Pero lo que sucede, hermanos, cuando se apostata de la fe, cuando se niega, se repudia la fe, fíjense lo que dice Pablo. Van a escuchar a espíritus engañadores. Es decir, aquí está el momento de la apostasía. Comienzan a escuchar, ¿qué dice ahí? Espíritus engañadores y doctrinas de... Por eso cuando alguien me dice, Dios es amor, Él es en lo que creen el universalismo, todos seremos salvos. Esa es una doctrina demoníaca, porque es mostrar solo una parte de Dios. Vuelvo a mencionar, hermanos, si nosotros rechazamos a Jesús, primera de Juan 5, 11 y 12, dice, este es el testimonio que Dios nos ha dado a su Hijo y nos ha dado vida eterna. ¿Y esta vida dónde está, hermanos? En su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Ahora, esto no es tener al Hijo. ¿O sí? No, no es, hermanos. Pero llega un punto a tal grado que presentan a Jesús que era así. ¿Sí ha leído eso? No sé dónde lo leen, hermanos. Honestamente, bueno, sí lo entiendo, ¿verdad? Porque es un espíritu engañador, es una doctrina demoníaca, porque eso no enseña en la Biblia. Si eso hubiera sido Jesús, hermanos, en serio, no lo hubieran escuchado ni sus discípulos, porque el judío en ese tiempo no los aceptaba. Ahorita sí, hermanos, de hecho, es la segunda, ahorita es la segunda capital, bueno, es Tel Aviv, ¿verdad? Pero es el segundo lugar donde existe más de este tipo. ¿Sabe cuál es el primero? España. España. Quiero que noten, hermanos, quiénes se encuentran detrás de todo aquello que desanima, intriga, lastima la fe en Dios. Es decir, los demonios, espíritus engañadores. Muchos quisiéramos, hermanos, evitar los problemas, las situaciones difíciles, y eso es lo que trae, hermanos. El engaño y los demonios van a traer descontrol. Vivimos en un descontrol, hermanos. Oh, sí. Decepción. Hay gente que me ha dicho, estoy decepcionado de Dios, de la religión. Si basa su fe en la religión, a todos nos va a decepcionar. Pero si creemos que Jesús murió y resucitó por nosotros y Él nos guía y realmente entregamos nuestra vida a Él, nunca estaremos decepcionados. El espíritu engañador te hará creer que debes de rechazar a Dios. Muchos quisiéramos evitar estos problemas, hermanos y amigos. La apostasía, hermanos, que muchos dejan de buscar a Dios, dejan de hacerlo. ¿Por qué? Porque cayeron en una enfermedad, en una condición física, en un problema matrimonial que Dios no les solucionó. Creyendo que Dios está ahí como un genio de la lámpara para solucionar lo que yo quiero, como yo quiero. Dios no es así, hermanos. Dios es más allá de eso. Él tiene un propósito eterno, no terrenal. Ahora, ¿lo puede hacer? Claro, claro que lo puede hacer, pero hay que hacerlo a su manera. No me malinterprete lo que le voy a decir, porque yo estoy igual que usted. Usted y yo no merecemos nada de Dios.
Disculpe que se lo diga, yo no merezco nada de Dios, usted tampoco lo merece, pero ¿sabe qué hace a Dios? Me importan. Deseo algo para ustedes. Es más, ¿qué puede ser mejor para ellos? Que ellos estén conmigo para siempre. ¿Qué es mejor que eso, hermanos? Él dijo, ¿tienes lloro? Muy bien, voy a secar tus lágrimas. ¿Tienes problemas de enfermedad física? Acá conmigo no tendrás enfermedad. ¿Tienes pecado? Te voy a limpiar de todo pecado. Y quiero que estés conmigo para siempre. ¿Qué mejor que eso? Nada. Por eso nos da esperanza, no solo en esta tierra, sino en la venidera. Y ese es el enfoque de Dios. No es solo la tierra, nos va a ayudar. Claro, Él lo dijo que lo va a hacer siempre y cuando seamos obedientes. Cuando estudiamos la Biblia, nos damos cuenta, hermanos, de que a Dios, hasta ahí, sí, a Dios le interesa profundamente nuestras vidas y todas las áreas. Él quiere que las disfrutemos, pero con sabiduría. ¿Quién creó, hermanos, el alimento? ¿Quién creó el sexo? ¿Quién creó el matrimonio? ¿Quién creó un hombre y una mujer? ¿Quién creó todo lo que usted y yo podemos recibir? El mismo cuerpo con todos sus órganos y con todas sus sensaciones, sus gustos y disgustos. ¿Quién lo hizo, hermanos? Dios. Y lo hizo para que lo disfrutáramos con parámetros. Y en el momento que volvemos nuestro puño contra Dios y lo retamos, es cuando tu vida, tu familia y la sociedad se colapsa. No es la voluntad de Dios, hermanos y amigos. Yo voy a ser bien honesto con ustedes, hermanos. Yo he tenido pláticas con ellos y de todas las personas con las cuales me he topado y he platicado, hay dos, no voy a decir quiénes, ¿verdad? Hay dos categorías de tipos que son muy agresivos. Y unos de ellos están en esa categoría. Agresivos, hermanos. ¿Sí? Y es por esta razón, hermanos, que llega al sentimiento, y el sentimiento, si lo hacen con un humano, imagínense que no le dirán a Dios. No sé si alguien me vaya siguiendo aquí, hermanos, que se enojan contra Dios cuando Dios quiere ofrecerte reconciliación. Mira, su propósito principal es librarte de tu vida autodestructiva. Eso es lo que hace el ser humano. Somos muy buenos para autodestruirnos, autodestruir, ahora sí como se dice, ponernos el pie a nosotros mismos, en nuestros matrimonios, en nuestros hogares. Y Dios dice, yo quiero librarte de ti mismo, pero necesito que me creas, que te arrepientas y que me escuches. Es más fácil darse por vencido, dejar de congregarse, cambiar de trabajo, divorciarse, cambiar de ciudad, que enfrentar con honestidad nuestros errores y nuestras acciones que nos han llevado quizás a lastimarnos o lastimar a otros y culpar a otros. En Romanos 12:21 dice el apóstol Pablo, no seas vencido de lo malo. Es decir, vivimos en un mundo que estamos rodeados ¿de qué? De lo malo. Desde niños, hermanos, quizás vamos creciendo, quizás como padres lo hemos hecho o lo hemos recibido. Hemos dicho a nuestros hijos, ¿sabes qué? Estás muy tonto, eres un menso, bueno para nada, etcétera, etcétera. Y eso ha lastimado. Y desde niños, hermanos, muchos crecen o los abandonan, los dejan a la deriva. O familias que se separan y dicen, no, mi papá tiene otra familia, mi mamá tiene otra familia, etcétera, etcétera. Y hay gente que me ha dicho, no, a mí no me lastima. ¿En serio no lastima eso? Que lo ha podido sobresalir o que ha podido salir adelante, qué bueno, pero en su momento causó algo en su vida. Y dice Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Dios quiere ayudarte, no niegues esta verdad. Pablo dice que antes de que Jesucristo venga y nos reúna con Él, va a suceder la apostasía. Templos más solos, actividades con menos gente.
Gente que menos lee la Biblia, que no ora, que no ayuna, que no busca a Dios, que sus intereses están en los deportes y que creen que porque Dios está en todo lugar, va a respaldar sus vidas. Dios es tan bueno, hermanos, que no permite que las cosas se colapsen de la noche a la mañana. Es muy bueno. ¿Saben por qué? Porque su misericordia y su gracia se extiende. Se extiende. Pero el apóstol Pablo dice, no porque pequemos mucho va a sobreabundar la gracia. Siempre, él dice, claro, abunda, porque somos pecadores y abunda la gracia. Pero llega un momento donde Dios dice, hasta aquí, hasta aquí. Y saben, así lo hizo con muchas civilizaciones, diciéndoles, todavía no han llegado al colmo. Yo me imagino a Dios con mucha paciencia diciendo, es que no han llegado al colmo. Abraham, tu descendencia va a estar 450 años como esclavo. Y cuando llegue el colmo, ¿cuánto le llevó a civilizaciones, hermanos? 450 años. Es mucha misericordia. Qué bueno es Dios, ¿no, hermanos? No seamos nosotros partícipes de eso. Lo contrario a la apostasía es seguir viviendo según los mandamientos de Dios. Quiero leer, y con esto termino, en Gálatas 5, del 19 al 24, con esto terminamos. Gálatas 5, 19, Gálatas 5, ya lo tengo aquí, Gálatas 5, del 16 al 24. Si usted dirá, bueno, ¿cómo puedo yo entonces alejarme de la apostasía? Gálatas 5, 19 y 24 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, y celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Qué larga lista, ¿verdad? Pero eso es parte de nuestra carne. Y luego cambia Pablo y dice, más el fruto del Espíritu, lo que quiere hacer Dios contigo, es decir, lo contrario a la apostasía, a una firmeza y sinceridad a la fe en Cristo, dice lo siguiente, mas el fruto del Espíritu, todo esto es parte del fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Sí? Templanza significa dominio propio. Mansedumbre es tener el poder para realizar las obras, pero las pones por debajo de alguien que es superior a ti, en este caso Jesús. Yo puedo vengarme, yo puedo enojarme, tengo los medios para hacer esto y aquello, pero no lo voy a hacer porque me pongo debajo de aquel que es mi Señor. ¿Me explico? Y Dios dice, si tú haces esto, me crees y yo te bendigo y bendigo a tu familia y tu hogar. Fíjense, hermanos, toda la gente y amigos queridos, todo el mundo busca amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza y mansedumbre. Todo el mundo. Pero nadie está dispuesto a dar el primer paso. Esta civilización, hermanos, fue creada, o mejor dicho, formada, establecida por principios cristianos. ¿Sí sabía eso? Estoy hablando aquí en los Estados Unidos. Aquí fue así, hermanos. Y usted puede comparar a otro país donde nosotros muchos vinimos, que fueron conquistados por el honor y la gloria. Y aquí vinieron con respeto y te compro la tierra. Vea la diferencia. Desde que llegaron, la diferencia. Y lo puedo decir, hermanos, porque usted lo puede encontrar en las cartas de las Indias escritas por Hernán Cortés. Hernán Cortés no era un gran hombre, hermanos. Tenía su harem, y él lo escribió. Tenía su harem de niñas indígenas. Y a los indios que no hacían caso, la mano para que aprendan todos. Y aquí llegan y forman ciudades diferentes. Oye, te compro la tierra. ¿Cuánto? Tanto. Así se creó Filadelfia. ¿Sabe qué quiere decir Filadelfia? Amor entre hermanos. ¿Y sabe qué hace esta sociedad ahora? Está haciendo la apostasía. Se alejan de lo que Dios estableció. ¿Qué va a pasar, hermanos? Pues ya lo estamos viviendo.
¿Qué va a hacer usted ante esto? Hoy tiene la decisión de abrazar la fe en Dios y su perdón y su salvación eterno, o rechazarlo y continuar con una vida. Es tu decisión y mi decisión. ¿Qué harás? Jesús viene, Pablo dice, nuestra reunión con Él viene pronto, pero antes de eso viene apostasía y después viene el hombre de perdición, el hombre de pecado. Inclina tu rostro. Gracias, Señor, te damos en esta hora, porque hemos puesto nuestra vista en Jesús y ahora tú nos hablas de tal manera que nos invitas a fortalecer nuestra fe en ti, a creerte, a buscarte, a darte gracias y a reconocer con humildad nuestra condición, a decirte que necesitamos tu ayuda porque solos no hemos podido, ni individual, ni como familia, quizás ni como naciones. Es necesario que todos nos pongamos de acuerdo y decir, decido estar fiel a Jesús. Él ya hizo todo para que yo fuera salvo, para que tú fueras salvo. Solo necesitas arrepentirte de tus pecados, reconocer tu condición, arrepentirte de tus pecados, pedirle que te perdone y decirle, creo que tú eres quien paga por mis pecados. ¿Y sabes qué hace Él? No te echa fuera, sino que te toma y te dice, yo te ayudo. Te invito. Aquellos que ya son creyentes, ahora los animo y los invito a fortalecer su vida, a mantenerse firmes. ¿Hay alguien aquí que le quiera entregar su vida a Cristo? Alguien que reconoce con humildad su condición y le dice, yo he pecado y me arrepiento. Creo que en esa ejecución vergonzosa de crucifixión pagaste por mis pecados y tu sangre me limpia de todo pecado. Con tu muerte pagas, con tu resurrección me das vida. ¿Hay alguien aquí que quiera entregarle su vida a Cristo? Levante su mano, por favor. Bueno, quizás ya todos lo han hecho. Qué bueno. Voy a insistir una vez más. ¿Alguien que quiera entregarle su vida a Cristo? Bueno, si ya son salvos, ahora te invito a ti. Dios te bendiga, que ahora ya eres salvo. Si tú ya eres salvo, yo te invito, fortalece tu fe en Dios. Jesucristo dijo, aquel que me oye y me obedece le compararé a un hombre prudente. Y van a venir problemas. ¿Y sabes qué dice Cristo? Por arriba, con lluvia. Por los lados, con viento. Y la lluvia va a hacer que se suba el agua, o sea, por abajo. Pero su casa no caerá. Pero aquel que me escucha, pero no me obedece, le compararé a un hombre insensato. Que vendrá lo mismo, tanto creyentes como no creyentes, pero su casa se va a colapsar. Dios te bendiga. Fortalécete en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.